Entonces, como estamos diciendo, las ideas abstractas son las que determinan y direccionan la cultura de las épocas. En este caso, las ideas aceptadas son las que se van a reflejar en las condiciones de vida. ¿Y cuáles fueron las condiciones de vida de la Edad Media? Analfabetismo masivo, plagas masivas, pobreza extrema, trabajo físico pesado, fuerte, expectativa de vida bajo los 20 años. Recapitulando, había hecho la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor que determina la historia de la humanidad? Yo personalmente pienso que es el poder de las ideas. Ahora, es verdad que muchas personas han tenido una influencia tremenda en la historia de la humanidad, pero la pregunta es, ¿cuál es la fuente que ha permitido a esas personas tener esa influencia? Y eso es el poder de las ideas, lo cual quiere decir el poder de la facultad racional de las personas. Es decir, que hay una relación entre las personas con las ideas. Esto es lo que finalmente determina el curso de la historia. Las personas ya sean como originadores de ideas, como transmisores de ideas o implementadores de ideas. Los filósofos serían un ejemplo de originadores de ideas. Ahora, es bueno decir también que las ideas no aparecen mágicamente entre las personas, sino las personas son los que deben descubrir y formular las ideas. Las ideas son integraciones conceptuales. Las ideas deben ser de uso práctico para el ser humano y no hay nada más práctico que una buena filosofía. La filosofía sirve para que las personas puedan lidiar con problemas de la vida real. Volviendo al tema de la Edad Media, habíamos dicho que las personas se tomaban la religión en serio en esta época. Estaba gobernado por la autoridad feudal y la iglesia. Las personas simplemente esperaban la revelación de Dios para que los guiara y les dijeran qué era verdad. Ellos no buscaban la verdad, descartando todo lo que se había logrado en la antigua Grecia, por ser paganos y no creer en Dios. Lo consideraban como malvado. El resultado de acatar estas ideas fue miseria y muertes masivas. Según el historiador Norman Cantor, 20 millones de personas murieron debido a la enfermedad conocida como la peste bubónica, que eran pulgas infectadas en ratas, donde mataban a las personas entre 4 a 5 días. Nos damos cuenta que en esta era de la historia, la Edad Media, estaba gobernada por el misticismo, y nos damos cuenta que las condiciones de vida son el reflejo de las ideas aceptadas. Podemos decir que la historia nos muestra el poder de la filosofía y la filosofía nos muestra cómo no repetir la historia. En la Edad Media predominó la filosofía basada en dos realidades: anti-razón, porque veían a la mente como algo secundario; anti-individualismo, anti-felicidad y por ende anti-vida, ya que iba en contra de la naturaleza del ser humano y en contra de lo que el ser humano podría lograr, justamente porque se basaban en el misticismo, en la fe, tomándose la religión en serio. Entonces, había dicho que las ideas se ven reflejadas en las condiciones de vida, o en otras palabras, las condiciones de vida son las ideas aceptadas de la época. Para mayor información voy a dejar una referencia muy buena de un libro sobre la Edad Media, donde pueden informarse más si les interesa detalles sobre lo que pasó. Lo dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye. En Ricardo Stein promovemos la filosofía y el objetivismo, con el fin de que las personas estén equipadas para que puedan mejorar su vida y maximizar su felicidad. Este podcast se va a llevar a cabo una vez a la semana y lo que vamos a hacer prácticamente es abordar temas relacionados a la empresa, a la educación, a la familia, religión, etc. y cómo las ideas objetivistas abordan estos temas. Cabe precisar que todas estas situaciones específicas, concretas de la vida real que vamos a abordar, está contextualizado a la cultura latinoamericana. Si les interesa todos estos temas, los invito a mis redes sociales, principalmente YouTube y las plataformas de audio, tales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, donde van a poder escuchar todo el material que vamos a colgar semanalmente.